siempre lo guarde. Tengo un estudio bíblico el cual aprendí hace algún tiempo y comprende 2 capítulos. El estudio bíblico se llama Usando bien la palabra de verdad. El estudio está basado simplemente en la situación que está pasando el cristianismo hoy en día. Digo la situación porque está pasando a través de una etapa de, de lo que es la profecía o el cumplimiento de la profecía, donde hay tiempos peligrosos, ¿verdad? Iglesias, religiones, cristianos, de que están enseñando, están predicando cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Muchas señales que están ahorita, que están desplegando a través de todo el mundo, por ejemplo, la unción del escobazo, le dicen, ¿verdad? La unción del escobazo, de que cuando le pegan a la persona en el escobazo, ahí dice a recibir el Espíritu Santo, según ellos. También la unción del humo de cigarro. Imagínense tantas cosas que están saliendo en el mundo. La unción de la patada, un predicador que le pega en la cabeza una patada desde el púlpito a la persona, y la persona pues ya cae como que está recibiendo el poder de Dios. La unción del cachetazo, imagínense, la unción del cachetazo, que le dan el cachetazo a la persona y bueno, es tantas unciones que están saliendo, tantas cosas, tantas señales que no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que confrontamos. Y no solamente eso, sino que también la distorsión de la palabra de Dios, enseñanzas que no están allí centradas en la Biblia, que las personas muchas veces a través de la emoción, a través de los sentimientos, vienen y se entregan a una clase de doctrina que no tiene ningún fundamento bíblico. Hoy en día muchos predicadores se están valiendo de ese aspecto, de llegar al corazón de la persona solamente y no al intelecto, ¿verdad? Llegan al corazón de la persona y le hablan la palabra de Dios según la palabra de Dios y las personas son tocadas en diferentes religiones y se entregan completamente a esa religión creyendo que están siguiendo verdaderamente al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero son religiones que no están alineadas a lo que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que una religión o una congregación o una iglesia o una denominación está basada en la palabra de Dios? Es muy importante eso, porque la profecía nos enseña específicamente que las señales que van a haber en los últimos días va a ser una de ellas, va a ser de que van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos van a engañar. Entonces nosotros tenemos que evitar ser engañados de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que evitar de que alguien nos enseñe la palabra de Dios y que no nos esté engañando. Ahora, en Mateo el capítulo 24, versículo 1, dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, la profecía aquí nos habla bien específicamente de que van a venir muchos en el nombre del Señor Jesús y se van a levantar falsos profetas. Pero nosotros enfatizamos los terremotos, enfatizamos las guerras, enfatizamos la destrucción del sistema económico, tal vez de las naciones, que la Biblia nos lleva a todas esas cosas, pero nunca a veces enfatizamos
la falsa enseñanza, el falso maestro, el falso apóstol que viene y nos enseña la palabra del Señor. Pero es muy importante que nosotros comprendamos y entendamos de que es una señal. Muchas personas están frustradas, a veces queriendo seguir una religión, y encontramos que muchas personas se van a diferentes religiones orientales para tratar de encontrar aquella satisfacción interna, aquella satisfacción de que realmente solo Dios nos puede dar a nosotros. Y ellos se van a diferentes religiones por causa de que el cristianismo ha sido distorsionado. Pero por falta de entendimiento y comprendimiento de qué es lo que está pasando, las personas se van. Pero cuando nosotros venimos y estudiamos la palabra de Dios y encontramos que son señales que ya la Biblia lo enseña, la Biblia lo especifica. Por ejemplo, en 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: te encarezco delante del Señor, de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Oiga bien lo que dice la palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, de que hay personas que van a predicar un evangelio que no es evangelio, solamente para poder llegar al corazón de aquellas personas y a veces manipular a estas personas para sacarle dinero, ¿verdad? Para aprovecharse de ellas. Pero la Biblia ya nos enseña que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Personas que predican el evangelio por dinero, por conveniencia, pero no tienen la esencia de la palabra de Dios. Y lo que es más triste es de que personas oyen la palabra, pero por causa de que, como dice la Biblia, tendrán comezón de oír. No se cercioran si aquello está verdaderamente en la palabra de Dios, si la enseñanza encaja en lo que la Biblia enseña o no encaja, sino que simplemente gritan amén, gritan aleluya, porque aquel predicador está llegando a la emoción, está llegando a los sentimientos. Muchos ya solamente se van al grito, ¿verdad? A la exuberancia, pero el intelecto se queda abajo. ¿Verdad? Lo que es la esencia del entendimiento de la palabra de Dios, que es lo principal, que nosotros tenemos que estar conscientes, que eso nos va a alimentar, eso nos va a llenar, eso va a abrir nuestro entendimiento y va a quedar dentro de nosotros. Pero el sentimiento y la emoción se va, son pasajeros. Decimos amén, gloria a Dios y aleluya, pero ya no fuimos, ya estamos fuera tal vez de la iglesia y ya nos olvidamos de lo que se había enseñado, ¿verdad? Porque somos seres sentimentales y emocionales, pero también somos seres intelectuales. Y tenemos que nosotros en la palabra de Dios poner siempre nuestra mente en lo intelectual, en entender verdaderamente lo que enseña la Biblia, en no tener comezón de oír, sino que cerciorarse. Está esto en la Biblia, lo enseña la unción del zapatazo, la Biblia enseña la unción del humo, ¿verdad? De la patada, del escobazo, y tantas cosas que están saliendo hoy en día, de la tela de araña, dicen algunos, ¿verdad? Es algo tremendo que está pasando hoy en nuestras congregaciones muchas veces. Recuerdo en una ocasión allá por el año 1985, que estaba recién venido yo acá a Canadá, llegaron ciertas personas a visitar la iglesia donde nosotros nos congregamos en una iglesia de habla inglesa, y por cierto venían de los lados de Ontario, ¿verdad? Nos visitaron y nosotros estábamos orando, y todos oramos, porque siempre hemos acostumbrado a orar en la iglesia por media hora, y estamos en esa media hora de oración. De repente, alguien empezó a orar según él y a decir, ¡au! Y todos en la congregación se levantaron a ver dónde estaba el perro y dónde estaba ese animal. Hermano, fue algo sorprendente. Y al final de que terminamos la oración, nos damos cuenta de que era la persona que estaba allí, ¿verdad? Que nos estaba visitando, que estaba aullando. Cuando le preguntamos qué estaba pasando, no, si estaba hablando en otras lenguas, ¿verdad? Imagínese usted, algo de que no encaja en la palabra de Dios. La Biblia nos habla que hay lenguas
humanas y angelicales. No dice que hay lenguas animales, ¿verdad? El Espíritu de Dios no se va a manifestar con una lengua animal de ninguna manera. Entonces, para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, para tener el entendimiento. Ahora, quiero llevarlos a ustedes a la manera de cómo nosotros podemos discernir cuando no estamos en una doctrina correcta o enseñanza correcta, o tal vez una iglesia o denominación que está conforme a la palabra de Dios. Primeramente tenemos que determinar la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos que determinar la autoridad, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Acuérdense que el Señor Jesucristo es la palabra viva y Él hablaba con autoridad aquella palabra. Él hablaba con autoridad. Había una diferencia cuando Él enseñaba y hablaba la palabra de Dios, porque solamente Él enfatizaba lo que es la palabra. Entonces la palabra tiene autoridad. La Biblia dice en San Juan, el capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora nosotros nos vamos a santificar no conforme al concepto de determinado pastor, determinada religión, determinado maestro, sino que nosotros nos vamos a santificar conforme la palabra de Dios. Ahora, gloria a Dios y bendito sea el Señor si aquel pastor, aquella congregación, aquel maestro está alineado y está enseñando la palabra de Dios así como está escrita, así como nos va a llevar a santificarnos, a entregarnos plenamente a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que tomar la autoridad de la palabra de Dios y ponerla en nosotros y decir, bueno, la única autoridad en mi vida es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios tiene que ser la única autoridad en nuestras vidas? Primeramente porque la palabra de Dios nos va a abrir el entendimiento. La palabra de Dios nos va a dar una verdadera luz. ¿Sabe una cosa que yo enseño? De que la persona que estudia la palabra de Dios tiene que estudiarla en una forma temática. En una forma temática es simplemente usted escoge un tema y lo define a través de la palabra de Dios, busca todas las escrituras que hay de ese tema en la palabra de Dios y cuando usted encuentre el amparo de una doctrina, lo va a encontrar en boca, dice la Biblia, de 2 o 3 testigos. Pero si no hay testigos que están allí o hay escrituras continuas que nos digan acerca de esta doctrina, entonces nosotros vamos a tener que dudar y decir, bueno, ¿está realmente esto en la palabra de Dios o no está? ¿Verdad? Y escudriñándolo en la forma temática, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, usted busca el tema del bautismo. Usted va a encontrar todas las escrituras que hay del bautismo en la palabra de Dios. Ya cuando usted las lea todas, usted va a tener un entendimiento pleno de lo que es verdaderamente el bautismo. Porque hoy en día se anda predicando un evangelio que no es evangelio. Ahora, en San Juan, el capítulo 23, versículo 24, la palabra de Dios nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Claro que nosotros vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Todo aquel que viene y levanta sus manos, cierra sus ojos y va delante de la presencia de Dios, es un adorador. Está buscando a adorarle, está buscando su soberanía, su amor, su misericordia y está buscando la unción, su presencia, ¿verdad? Pero no solamente vamos nosotros a adorarle a lo emocional, ¿verdad? Sino que también vamos a adorarle en verdad. Dice la Biblia, en espíritu y en verdad. O sea, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Adórele a Dios, está bien. Espiritualmente, adórele, ámelo, porque Él es digno de alabarlo, de amarlo, de glorificarlo, pero también adórelo, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Vamos a encontrar de que el Señor Jesús es la palabra viva. San Juan, el capítulo 1, versículo 14, nos dice la palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra fue hecha carne. El Señor Jesús es la palabra viva. Fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, encontramos de que el Señor Jesucristo mismo es aquella palabra viva. Y mire lo que dice la palabra viva. Mire lo que dice. San Juan, el capítulo 12, versículo 47.
el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, hay dos razones aquí en este momento por las cuales nosotros tenemos que poner la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Primeramente, tenemos que poner la palabra de Dios dentro de nosotros porque ella nos va a santificar. Segundo, es porque también la palabra de Dios nos va a juzgar en aquel día. Aquí hay una espada de dos filos en este momento. Porque el Señor Jesucristo nos está diciendo en San Juan 12:47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Vaya, no hay juicio, no se preocupe, no hay juicio. Oiga bien, hay una espada de dos filos. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. En este momento estoy tratando de usar la palabra para salvarte. En este momento estoy tratando de usar la palabra para transformarte, para guiarte, para santificarte. Eso es lo que está diciendo el Señor en este momento, ¿verdad? Pero Él sigue ahí. Y dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, tenemos que considerar esto, de que la Biblia, no la doctrina de alguien, no la interpretación específica de cierta persona, no, yo creo esto, la Biblia podría decir esto, pero realmente significa esto. Y cada quien pone su interpretación privada, pero esa interpretación privada, hermano, o específica de cierta persona, doctrina o congregación o organización, no nos va a salvar, sino que la palabra de Dios nos va a juzgar en el día postrero, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, la palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. No es lo que aquel dirigente te diga lo que te va a juzgar. Entonces nosotros tenemos que poner la palabra de Dios como la única autoridad en nuestra vida, porque ella nos va a juzgar en el día postrero, ¿verdad? Nosotros vamos a ser alineados conforme la palabra de Dios, no conforme el criterio de alguien o el pensamiento de alguien, el modernismo de alguien que venga y nos diga, no, si estamos en la era moderna, nosotros no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer esto. Ya la santidad pasó de moda, pero no podemos andar en santidad, ya estamos en el siglo XXI, estamos en la modernización, ¿verdad? Y no podemos andar en eso, pero óigame, la palabra de Dios lo va a juzgar usted en el día postrero. Ahora vamos a ver acerca de ese juicio. Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 12 al 15 nos dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros, oiga bien, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Alguien me dijo en cierta ocasión, mientras platicamos de la palabra de Dios, me dijo, no, me dijo, si la palabra Biblia no aparece en la Biblia, o sea, en la palabra de Dios, no aparece en la Biblia. Estábamos hablando de ciertas creencias que esta persona tenía y que se habían agregado algunas cosas ahí a su creencia que no estaban en la palabra de Dios. Entonces él trató de justificar su creencia, lo que no aparecía, el concepto que él tenía dentro de la enseñanza que me estaba dando o que estaba tratando de darme, ¿verdad? Y dijo, la palabra Biblia no aparece en la Biblia. Pues, ¿cómo no? Si aparece. Es aquí en este específico versículo donde aparece la palabra Biblia. Vamos a encontrar que cuando la palabra de Dios dice libros, viene de un vocablo griego que es biblos, que significa los libros o biblioteca, ¿verdad? La palabra Biblia viene de ese vocablo. Lo que quiere decir que la Biblia, simplemente, si nosotros la definimos, quiere decir los libros, ¿verdad? Yo ando los libros aquí, ando la Biblia aquí, ¿verdad? Porque la Biblia realmente es una biblioteca, tiene 66 libros, ¿verdad? Ahí está comprimido 66 libros ahí dentro de la palabra de Dios. Pero lo importante que quiero que usted entienda en este momento, de que nosotros tenemos que poner la palabra de Dios como la única autoridad en nuestra vida y no conceptos de personas, sino que la palabra de Dios es porque la palabra de Dios, los libros, van a ser abiertos en aquel día. Dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Nuevamente,
recalco y enfatizo de que la palabra de Dios va a ser abierta en aquel día y nuestros hechos, nuestro caminar, ¿verdad? Va a ser comparado en ese momento, va a ser alineado a la palabra de Dios. El Señor va a decir, José, María, Pablo, o como se llame, yo te juzgo conforme mi palabra este día. Entonces, va a ser muy importante para nosotros que andemos bajo la palabra de Dios, que hayamos andado en aquel momento bajo la palabra de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que poner la palabra de Dios como la única autoridad. Tenemos que llenar nuestro intelecto del conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Apartémonos del emocionalismo, de los sentimientos, ¿verdad? Son buenos hasta cierto punto, pero agreguemos allí. No dejemos de hacer aquello como dice la palabra de Dios, pero también agreguémosle esto que y es muy importante, que entendamos la palabra de Dios intelectualmente, que la conozcamos, que sepamos todo lo que es concerniente a la palabra. La palabra lo va a juzgar a usted en aquel día y va a ser vano y va a ser tiempo gastado para muchos tal vez de que van a presentarse delante de la presencia gloriosa en aquel día de Dios y le van a decir, Señor, pero si yo estuve en la iglesia tantos años, Señor, si yo colaboré en esto y colaboré en esto, di mi vida para misiones, di mi vida para lo otro, Señor. Y entonces dice el Señor, le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? No es solamente cuando el Señor está hablando de hacedores de maldad, no solamente está hablando de que la persona es mala, sino que acuérdese que el Señor es celoso de su palabra. Alguien que distorsiona la palabra de Dios es hacedor de maldad. Y eso lo vamos a ver más adelante. Según de Timoteo, el capítulo 3, versículo 13 y 15 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Aquí el apóstol Pablo está animando a Timoteo de que la escritura lo va a hacer sabio. Enfatiza la escritura, que te van a hacer sabio la escritura para que puedas obtener la salvación, ¿verdad? Vamos a ver vez tras vez en la palabra de Dios de que está esa enseñanza, de que edifiquemos nuestra mente, el intelecto acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Desde la niñez has sabido las escrituras que te van a hacer sabio para salvación. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 20 en adelante. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga bien, la Escritura no es de interpretación privada. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios ordenadamente, hermano, nosotros vamos a encontrar el plan de salvación que el Señor le dio a los discípulos. Imagínese usted si Dios es justo en aquel día que estemos delante de su presencia y nos diga, yo te juzgo conforme a mi palabra este día. Y vengamos nosotros y decimos, Señor, pero nadie podía entender la palabra. Señor, yo no entendí, yo estudié la palabra, pero yo no la pude comprender verdaderamente, Señor. ¿Cree usted de que si es así de esa manera, cree usted que Dios es justo? No, no sería justo. Pero Dios dejó su palabra para que nosotros la comprendamos y la entendamos. Lo único es de que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que ir y escudriñar la palabra. Si yo quiero ser salvo, ¿cómo las personas fueron salvos en el tiempo antiguo? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo las personas se entregaron? Nosotros vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a escudriñar y vamos a ver cómo fueron salvos ellos. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, sí, Dios es justo, nos dejó aquí el plan de salvación, nos dejó bien claramente cómo las personas fueron salvas, de esa manera yo también quiero ser salvo. La palabra de Dios dice aquí, no es de interpretación privada, no es de interpretación privada. No va a venir alguien y va a decir, mira, yo entiendo la palabra de Dios porque yo recibí una revelación grande del Señor y nadie más puede entender la palabra, yo solo yo. No es así. Dios es justo. Dios no ha dejado la palabra de Dios para que sea de interpretación privada.
Entonces, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. En Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 18, le dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Oiga lo que dice la palabra. ¿Por qué Dios no quiere que le agreguemos a la palabra de Dios? Porque la palabra nos va a juzgar en aquel día. Dejemos la palabra limpia, dejemos la palabra pura, dejemos la palabra sin contaminación. Ella va a hacer el efecto que tiene que hacer en la vida del hombre. No tenemos que añadir, no tenemos que adulterar la palabra de Dios. El Señor está condenando en este momento de aquel que añade a las palabras de esta profecía. ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros que tomar la palabra, no tenemos que ponerle, no tenemos que ponerle la palabra. Yo no me voy a extender mucho en eso. A mí me gusta explicar eso más detenidamente, y muchas de las escrituras que hablé me gusta explicarlas, pero no hay tiempo. Y dice: si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Ahora, ¿cómo podemos añadirle nosotros a la palabra de Dios? Simplemente poniendo nuestros conceptos, nuestra propia interpretación, nuestro propio criterio. Nosotros le añadimos a la palabra de Dios. Un ejemplo, cuando hablamos de Dios como persona, ¿verdad? Decimos Dios es tantas personas. Entonces estamos añadiendo a la palabra de Dios. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que Dios sea una persona. La Biblia dice Dios es espíritu, y no dice mucho menos de que sea varias personas. Entonces estamos añadiéndole a la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a quitar a la palabra del Señor? ¿Cómo le podemos quitar? Bueno, hay pasajes en la palabra de Dios de que hoy en día pues las personas dicen: no, hoy estamos en el siglo XXI y no estamos para hacer eso. Entonces, de esa manera le estamos quitando a la palabra de Dios. Pero Dios la ha dejado ahí. Nosotros la tenemos que dejar, como dije, pura, intacta, porque esa palabra nos va a juzgar. Esa palabra lo va a juzgar a usted. Y si nosotros predicamos, el plan de salvación es para que las personas sean salvas. Y si usted ha venido al camino de Dios, es para ser salvo, ¿verdad? Para que usted ha entendido que la palabra de Dios es verdadera, de que lo que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a morir y un día vamos a ser juzgados. Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, y nosotros queremos estar bien delante de la presencia de Dios. Entonces tenemos que nosotros dar su palabra. Ahora, vamos a extendernos un poco más. No sé si tendré tiempo, permítame un momento. 3 minutos más, ¿verdad? Entonces, nosotros le vamos a añadir a la palabra de Dios, entonces Dios nos va a juzgar. Y si le quitamos, Dios va a quitar nuestro nombre del libro de la vida de la santa ciudad. En 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. De ahí viene el nombre del estudio bíblico. A Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oiga bien, dice que nos vamos a presentar delante de Dios. Dice, como obrero aprobado. Ahora, no es al hombre. Muchas veces nosotros como cristianos, a veces nuestros miembros también, ¿verdad? Los miembros de las congregaciones que nosotros pastoreamos, le sirven al ojo, le sirven al pastor, de que el pastor mire que está ungido, de que el pastor mire que está liberado, de que el pastor mire que está danzando. Pero ya cuando llega el momento de que tal vez la inspiración de Dios está en otro lugar, que no está el pastor, ya no hay danza, ya no hay entrega, ya no hay consagración, pero sí le servimos muchas veces al ojo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros aprobado. A Dios nos vamos a presentar. Estar consciente que estamos guardando la palabra de Dios porque hay un temor de Dios, hay un amor de Dios en nuestros corazones y nos vamos a presentar delante de Dios, ¿verdad? No es al ojo, no es a las personas que nosotros nos estamos presentando, sino que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios como obrero aprobado. Dice que usa bien la palabra de verdad. Nosotros vamos a usar bien la palabra de Dios. Oiga, ¿cómo podemos usar bien la palabra de Dios? Voy a entrar a ese tema. ¿Cómo podemos usar bien la palabra de Dios? Vamos a encontrar nosotros los evangelios, ¿verdad? Sabemos los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Donde nos habla de la biografía del Señor. Y encontramos el libro de historia, el libro de la iglesia, el libro de los hechos, también las epístolas, y encontramos el Apocalipsis. Le voy a poner un ejemplo. ¿Buscaría usted el plan de salvación en los evangelios? ¿Lo buscaría en el evangelio, en los evangelios el plan de salvación? Claro que no. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no predicó el tema específico de lo que era
el plan de salvación, sino que él se lo dio a los discípulos. Claro que le dijo ¿cómo se llama? Del nuevo nacimiento, ¿verdad? Eh, alguien que llegó y le dijo, maestro, bueno, sabemos que ha venido Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y el Señor le dijo, decía, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5 dice, el que no naciere del agua y el Espíritu no puede entrar al reino del cielo. Ahí el Señor le está dando el evangelio, pero no en una forma explicativa, en una forma de esta manera lo vas a hacer, ¿verdad? Sino que se lo da y le dice, de esta manera tú vas a tener una vida entregada a Dios, va a ser el comienzo de tu vida entregada a Dios. O sea, para encontrar nosotros el plan de salvación, no vamos a ir a los evangelios. ¿Por qué? Porque el evangelio es la biografía del Señor Jesús, ¿verdad? ¿A dónde vamos nosotros a ir si queremos usar bien la palabra de Dios? Bueno, hay un lugar donde está en la Biblia que podemos ir para encontrar el plan de salvación, ¿verdad? Y es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el lugar donde nosotros vamos a ir. Es ahí donde está la historia del Cristo resucitado, ¿verdad? Y le podemos dar diferentes nombres al libro de los Hechos, pero se le llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero también le podemos hablar el libro de los Hechos del Cristo resucitado, o el libro de historia de la iglesia, de la fundación de la iglesia, del desarrollo de la iglesia. Pero es ahí donde se habla de la palabra de Dios, cómo se fundó la iglesia, qué fue lo que predicaron para que las personas vinieran a obtener la salvación. Entonces, el plan de salvación no lo vamos a obtener en las epístolas, porque las epístolas son cartas escritas a las iglesias, a personas que ya eran convertidas, ¿verdad? No vamos a encontrar el plan de salvación ahí, tampoco en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis fue escrito de una forma simbólica y no está el plan de salvación allí escrito. Entonces, hay un libro, vamos a estudiar bien la palabra de Dios y vamos a irnos al libro de los Hechos, ¿verdad? De los Apóstoles, y ahí vamos nosotros a tener un entendimiento pleno de lo que es el plan de salvación, cómo ser salvo, cómo las personas fueron salvas en aquel entonces. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. El estudio bíblico comprende 2 capítulos y el primer capítulo, más sin embargo, no lo he terminado por el tiempo. Pero ha sido un gusto y espero de que usted ponga la palabra de Dios como la única autoridad en su vida, ¿verdad? Apártese de sentimientos, llene su mente y su corazón intelectualmente de la palabra del Señor. Muchas bendiciones.